Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven a través de las distintas redes sociales. Yo soy su hermano Isidro Rodríguez y hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en Lucas 10 del 17 al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Amados hermanos,
En muchas ocasiones nosotros nos enfocamos en distintos proyectos. Nos enfocamos en hacer cosas para la vida que estaremos viviendo en la tierra. Por ejemplo, cuando uno es adolescente, sus padres se enfocan en que usted debe terminar el bachillerato, en que usted debe terminar la secundaria, como se dice en otros países. Entonces se enfocan en eso. Pero a veces ese adolescente, ese estudiante, pierde el enfoque de concluir su secundaria porque ha logrado conseguir un trabajo donde puede percibir algunos recursos. Y eso hace que se desenfoque del propósito original de su padre y de él mismo. Y así mismo ocurre cuando vamos a una universidad. Nos enfocamos en una carrera, nos enfocamos en terminar una carrera, una maestría, pero en el camino se nos pueden presentar dificultades y eso hace que nosotros nos desenfoquemos del propósito que nos hemos planteado. En la vida espiritual ocurren cosas parecidas. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, cuando llegamos a Cristo, llegamos entusiasmados, llegamos con toda la fuerza, con todo el deseo de llegar hasta el final. Pero en el camino pueden pasar cosas que hacen que nosotros perdamos el propósito, hace que nosotros perdamos el enfoque en el propósito de Dios. Hoy quiero hablarte enfocado en el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. ¿Conoces tú cuál es el verdadero propósito de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios en nuestra vida es mantenernos enfocados en la cosa del reino de Dios. Es mantenernos enfocados en el propósito que Él tuvo con la humanidad cuando creó a Adán y Eva en el huerto. De vivir en un paraíso donde no había sufrimiento, donde no había llanto, donde no había dolor, donde no había muerte, que es por la cual el hombre más se preocupa, por la muerte. Ahora bien, pero la desobediencia del hombre en el huerto, en este caso de Adán, afectó toda la humanidad. Y con ella el propósito de Dios en ese momento se ha postergado. ¿Pero crees tú que Jehová es hombre para mentir? El propósito de Dios aún se mantiene vigente. El propósito de Dios aún está frente a nosotros. Aún lo tenemos para que se cumpla en nuestra vida. Ese propósito de vivir en el paraíso, ese propósito de vivir en un lugar sin sufrimiento, sin llanto, sin muerte, sin dolor, aún se mantiene vivo, aún se mantiene vigente, porque Dios no es hombre para mentir. Y su propósito se va a cumplir en nuestra vida, de vivir en ese paraíso. Pero durante el transcurso de nuestra vida, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que estar es enfocado en ese propósito. No dejar que nada nos desvíe de ese propósito. Como seres humanos, a veces tendemos a desviarnos, a veces tendemos a desenfocarnos de esos propósitos, como ya les decía anteriormente. El propósito original de Dios para nuestra vida sigue vigente y nosotros podemos alcanzarlo.
mediante la obediencia en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos da una serie de pautas, y al ver que el hombre desobedeció, a ver que el hombre no pudo cumplir con su obediencia en el momento que fue creado, pues mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, y así mantener esa llave viva, mantener su propósito vigente. En la carrera de la vida, nosotros tendemos a desviarnos por múltiples circunstancias, por múltiples condiciones que nos pueden pasar a nosotros, como la muerte de un hijo, como una enfermedad, como un cáncer. Eso hace que tú pierdas el enfoque. Eso hace que tú te desvíes y que ponga tu mirada hacia otro lado. Pero también está cuando tú tienes mucha abundancia. Cuando tenemos mucha abundancia, tenemos mucha riqueza, carros, mansiones, aviones, yates. Eso hace también que nos desviemos y que nos desenfoquemos del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso Dios nos dice en Mateo 6:19: no hagáis tesoros en la tierra, en donde las polillas y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. El Señor te está advirtiendo que en este camino tú puedes desviarte por enfocarte en riqueza, por enfocarte en tener cosas materiales, que al fin y al cabo, el día de tu partida de esta tierra no podrá llevarte. En Mateo 14, del 22 al 33, hay una historia cuando Jesús caminaba sobre las aguas del mar. Pedro le pidió al Señor que si era él, que le permitiera ir caminando hasta donde estaba él. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, mientras mantuvo el enfoque en el Señor, mientras mantuvo el enfoque en Jesús, iba caminando sin ninguna dificultad. Pero al momento en que se fijó en el tamaño de las olas, en lo fuerte de las olas, en lo fuerte del viento, en que se fijó que habían grandes dificultades para llegar hacia donde estaba el Señor, empezó a hundirse. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. A veces vemos que tenemos muchos problemas, que hay muchas dificultades, que hay personas muriendo de hambre, que hay personas con muertes injustas. A veces pensamos que son injustas, que hay niños muriendo de cáncer, que hay personas pasando hambre, y eso hace que nos desenfoquemos. O como dije anteriormente, a veces nos enfocamos en tener un auto de lujo, en tener una mansión. Tenemos un apartamento y queremos una mansión con piscina, con todo eso, y nos desenfocamos del verdadero propósito de Dios en nuestra vida. No hay que tener nada, no hay que tener algunas cosas de estas, son malas, siempre y cuando no te quiten el enfoque en nuestro Señor Jesús. Son buenas. Ha pasado en muchas ocasiones y he visto muchas predicaciones, y me encontraba en el oftalmólogo, y allí había un canal de televisión donde se estaba orando por la persona, y yo estaba mirando y observando lo que estas personas estaban haciendo, y allí decía:
Vamos a orar por prosperidad. Vamos a orar para que Dios te prospere, para que Dios te dé esa casa, para que Dios te dé ese apartamento que tú estás buscando, para que Dios te dé esa cuenta bancaria que tú necesitas, para que Dios... Ahora bien, mientras más grande tu ofensa, más grande será el milagro. Hermano, tremendo. Esto me golpeó directamente al corazón. Y personas que estaban ahí que no conocían la Biblia, que no conocían, a lo mejor no han estudiado la Biblia de una manera más profunda, no han analizado la Biblia de una manera más profunda, se asombraron. Pero yo quedé estupefacto. Porque dije, estas son de las cosas que hacen que las personas se desenfoquen en el verdadero propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es darte una mansión, no es darte un carro del año, no es darte grandes cuentas bancarias. Por eso, cuando Jesús vino en la tierra, los israelitas, los judíos, estaban esperando un rey que fuera a reprimir a los romanos, que fuera a librarlos de esa esclavitud en la que ellos se encontraban. Pero el Señor Jesús vino a traerle la visa, el pasaporte del verdadero propósito de Dios. Por eso no le creyeron, por eso lo pisotearon, por eso lo escupieron. Entonces, nosotros tenemos que mantener el verdadero enfoque en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Todas estas cosas van a pasar. Todo lo que usted puede obtener en esta tierra va a pasar. Nadie se lo va a poner en su ataúd el día que usted parta de esta tierra. Por eso, vamos a mantener el enfoque en el verdadero propósito de Dios. A veces nosotros perdemos el enfoque. ¿Y qué pasa cuando perdemos el enfoque? Satanás es el enemigo de nosotros. Y lo primero que pone en nosotros son cosas que hacen creer que la necesitamos para poder vivir de una manera cómoda. Cuando nos enfocamos en adquirir cosas que Satanás quiere que tú consigas esas cosas para que te desenfoque del propósito de Dios, entonces caemos en las depresiones, caemos en el sufrimiento, caemos en el llanto. No, con esto no es que quiero decirte que un cristiano no sufre, que un cristiano no tiene dolor, que un cristiano no tiene enfermedades. Todas estas cosas nos pueden ocurrir, porque dice la Biblia que en este mundo tendréis aflicciones. Por lo tanto, justos y pecadores podemos pasar por las mismas dificultades. La distracción es el peor enemigo que tiene el hombre para quitarnos el enfoque en el verdadero propósito que tiene Dios en nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, por un problema, es recordar lo que decía el salmista David en el Salmo 42:5. Porque, ¿por qué te abate, alma mía, y te turban dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mío. Con esta palabra, el salmista David quería decir que nada podía quitarle su enfoque en Dios, que nadie ni nada podía quitarle su relación que había entre Dios y David. Él decía, no importa lo que está pasando, ¿por qué te abate, alma mía? ¿Por qué sufre, alma mía? Por lo que están haciendo mis enemigos. Yo voy a esperar en Dios, porque esa es mi salvación, ese es mi Dios. Y en eso es que nosotros tenemos que concentrarnos para no desenfocarnos, porque el desenfoque de ese propósito traerá consecuencias.
traerá consecuencias. Y muchas veces cuando nosotros perdemos el propósito, nos distraemos, entonces nos desenfocamos y con eso llamamos a Dios mentiroso. Cuando usted se desenfoca del verdadero propósito de Dios, te está diciendo que Dios no va a cumplir su palabra, que Dios no tiene poder. Porque cuando nos desenfocamos, perdemos la visión. Cuando nos desenfocamos, perdemos la razón. Por eso, tenemos que tener cuenta, queridos hermanos y amigos que me están viendo, de no desenfocarnos del verdadero propósito de Dios. Porque Dios nos ha prometido que vamos a vivir en el paraíso. Y tenemos que creer en eso. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. El Señor sabe que nosotros anhelamos tener una esperanza de paz, de tranquilidad. Dios sabe que nosotros anhelamos vivir en un mundo tranquilo. Dios sabe que nosotros no nos queremos morir. Dios sabe que nosotros no queremos sufrir, porque Él no nos creó con esos objetivos. Él no nos creó para sufrir. Él no nos creó para morir. Y eso está en nuestros genes, eso está en nuestra creación. Y por eso nadie quiere sufrir. Y por eso nadie quiere morir. Entonces, nosotros tenemos que mantener el enfoque para lograr ese propósito original que Dios tiene con nosotros, que es vivir en el paraíso. Y a veces, cuando nos sentamos caídos, cuando nos sentamos que estamos perdiendo el enfoque, tenemos que buscar la palabra de Dios. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú entiendas eso, hermano mío, cuando usted entienda eso, amigo, amigas, usted entenderá que Jehová Dios tiene un propósito con usted y que no habrá nada que le perturbe, y que si le perturba, usted tendrá la forma de cómo levantarse. Usted tendrá la forma de seguir a Cristo Jesús. Usted tendrá la forma de poner todos sus problemas, todas sus angustias en aquel que lo puede resolver todo. La palabra nos enseña a nosotros cómo mantenernos enfocados. Y a través de capítulo, versículo, la Biblia nos enseña a cómo nosotros mantener ese enfoque en ese propósito original de Dios. En Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentada y constante, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Con esto te estoy diciendo, hermano, que si tú te mantienes enfocado, si tú mantienes la fe, si tú mantienes tu corazón puesto en esa promesa divina que Dios hizo al hombre, en ese propósito original de Dios, es suficiente para tú vivir en esta tierra y no desenfocarte. Es suficiente para tú pasar cualquier prueba y no desenfocarte. Es suficiente para tú pasar
cualquier situación y no desenfocarte. Es ese propósito que nosotros queremos alcanzar. Es ese propósito que estamos viviendo en la tierra, pero que no queremos morir, que no queremos enfermar, que no queremos envejecer. Mas, sin embargo, con mantener enfocado el propósito de Dios, esa creación, nosotros vamos a lograr eso. Vamos a vivir en el paraíso. Vamos a vivir con nuestro Dios. Y no tendremos aflicciones, no tendremos dolor. Dice Efesios 6:11, revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la insidia del diablo. Hermano, sabemos que hay muchas cosas que Satanás ha puesto en nuestra vida, que ha puesto en este mundo que está gobernado por él, para que nosotros nos desviemos, para que nosotros quitemos esa mirada en Cristo Jesús, para que nosotros busquemos otras cosas. Te ofrece muchísimas cosas y ahora los programas de televisión siempre traen una cosa, una picardía, una cosa que hacen que tú te vayas desenfocando, que hace que tú vayas perdiendo esa mirada en Cristo Jesús. A veces no es bueno ni ver tanta televisión, porque la televisión está completamente contaminada. Los muñequitos que veían mis hijos, mi esposa tenía que supervisarlo, tenía que mirar lo que ellos veían, tenía que estar viendo lo que yo estaba pasando con ellos, porque de repente allí estaban tratando de introducir la homosexualidad. Hermano, y no hay una cosa que usted siembre en un niño que te pueda arrancar eso. No hay una cosa que usted le enseñe a un niño que después de grande él no vaya a acudir a hacer esa cosa que le enseñaron de niño. Por eso dice la Biblia, instrúyelo en el camino y aún después de viejo no se apartarán. Entonces tenemos que tener bien claro en lo que ven nuestros hijos. Tenemos que instruirlo, tenemos que ponerle ese propósito, tenemos que enfocarlo en ese propósito de Dios para con nuestra vida. Hermano mío, enfoquémonos en nuestros hijos, enfoquémonos en nuestra familia para llevarla a ese propósito original de Dios, de vivir en un paraíso. Qué lindo, qué hermoso sería todo viviendo allí en un paraíso. Entonces, imagínense, solamente imagínense lo que es un paraíso. Allí, con toda la paz, con toda la armonía, con toda la tranquilidad, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá envejecimiento, donde no habrá muerte. Usted viviendo con su familia, allí, en ese paraíso que el Señor, que Dios, nuestro Dios, nos ha plantado en su propósito original y que aún permanece vigente. Aún ese propósito de Dios sigue vigente para nuestra vida, alcanzar y vivir en el paraíso. Por eso dice en Salmo 1 del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, de Jehová, está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bella promesa, hermano. Qué hermosa promesa, hermano. Si nosotros nos mantenemos enfocados en esta promesa, si nosotros nos mantenemos enfocados en las cosas que Dios nos está diciendo, no habrá cosas aquí en la tierra que nos llenen. Usted podrá tener todo el dinero, pero a lo mejor no es feliz. Usted podrá tener todas las mujeres que usted quiera, a lo mejor no es feliz. Entonces, todas las cosas que usted puede obtener en esta tierra, quizá no llenen, quizá no le satisfagan
lo suficiente para usted alcanzar una felicidad plena. Nada puede llenarlo a usted. Solamente Dios, solamente Cristo, solamente Jesús con su muerte en la cruz. Y nosotros, creyendo esa palabra, podemos alcanzar esa felicidad plena, aún viviendo aquí en la tierra. Allí en aquel momento final, donde Jesús era crucificado por nosotros, por el pecado nuestro. En Juan 19:30 relata que Jesús dijo sus últimas palabras y dijo: consumado es. Con esa palabra, Jesús nos está dando el pasaporte directo, nos está dando la visa sin ninguna restricciones. Nos está dando el pase al propósito original de Dios, de vivir en el paraíso. Hoy yo quiero que tú agarres esa promesa que Dios nos ha hecho. Hoy yo quiero que tú agarres ese propósito original de Dios para con nosotros los humanos, de vivir en ese paraíso. Hoy es el día de que tú agarres ese propósito original. Hoy es el día de que tú entregues tu alma a Cristo. Si tú has creído en esto, ven, entrega tu palabra a Cristo Jesús. Busca la iglesia más cercana y entrega tu palabra y busca ese propósito original. Así que, mis queridos hermanos, yo lo dejo con esta palabra. El propósito original de Dios es vivir para siempre en el paraíso, sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto, sin envejecimiento y sin muerte. Dios me le bendiga.
manso de Dios se sostiene y predique el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés.